Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con el tema de fármacos que tienen actividad sobre la función reproductiva masculina. Primero revisaremos el tema de infertilidad masculina como introducción para la hormonoterapia y para el uso de diversos fármacos ante esta situación. En primer lugar, la infertilidad se define como la falla para concebir a pesar de establecer relaciones sexuales sin protección durante un año o sin el uso de algún contraceptivo. Casi 15% de las parejas realmente experimentan infertilidad y de este grupo 20% tienen un factor masculino como único responsable, lo cual es importante. En general, la infertilidad masculina se identifica por anomalías en un análisis de semen. Digamos, es el parámetro diagnóstico inicial o es el primero que llama la atención para investigar a la infertilidad masculina. Sin embargo, otros problemas pueden contribuir a la infertilidad a pesar de que el semen sea normal. Pueden incluirse algunos fármacos que modifiquen la actividad de la reproducción masculina, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Ahora, una de las primeras y más sencillas formas entonces para evaluar la capacidad reproductiva del varón es la práctica de una espermatobioscopía directa, que también se conoce como espermograma, espermiograma o espermatograma. Aquí los análisis tanto bioquímicos como morfológicos observados sobre estos espermatozoides pues dan grandes características que van a determinar la capacidad para tener infertilidad en un hombre. Ahora, comenzaremos por lo tanto con las hormonas y fármacos estimulantes de la espermatogénesis. Bueno, en cuanto al tratamiento hormonal, la hormonoterapia es eficaz cuando se le usa como tratamiento específico y no como tratamiento empírico. Vamos a ver, existirán entonces estas dos vertientes sobre lo que vamos a utilizar como tratamientos en la infertilidad. El reemplazo específico busca revertir estados bien establecidos fisiopatológicos, es decir, que tienen una causa demostrable y que son, digamos, protocolos diagnóstico-terapéuticos los que debemos de seguir en estos casos. Y los tratamientos empíricos tratan de superar los trastornos mal definidos o que no tienen tratamiento probado. Realmente esto es importante porque sí vamos a encontrar casos en los que los pacientes tienen casos de infertilidad, pero no se les ha demostrado una causa bien justificada. Por lo tanto, pues puede ser una alternativa, pero vamos a ver en qué casos específicos se puede ocupar este tratamiento empírico. Vamos a comenzar con los tratamientos en los cuales se da un reemplazo específico hormonal. Digamos, uno de los casos en los cuales es frecuente ver una infertilidad demostrada en hombres es la hiperprolactinemia. Se ha visto que las concentraciones normales de prolactina en hombres ayudan a sostener concentraciones elevadas de testosterona intratesticular. Ahora, por consecuencia, en concentraciones elevadas de esta hormona, se afecta el crecimiento y las secreciones de las glándulas sexuales accesorias. Por lo tanto, aquí ya tenemos un primer parámetro sobre la infertilidad. Pero no solamente eso. La hiperprolactinemia evita la pulsatilidad de las gonadotropinas, es decir, de nuestra hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante, al interferir con la liberación episódica de gonadoliberina, es decir, nuestra famosa GnRH o hormona liberadora de gonadotropinas, ubicada en hipotálamo. ¿Qué quiere decir entonces? Que la prolactina es una hormona que tiene efectos negativos o realizaría retroalimentación negativa sobre GnRH, y pues ese es el eje hipotálamo hipófisis gonadal, el que determina de hecho la fertilidad masculina en este caso, y por ende esas son las consecuencias clínicas de este padecimiento de la hiperprolactinemia. Ahora,
lesiones hipotalámicas visibles que tengan que ver precisamente con este padecimiento y que son una de las grandes causas de la hiperprolactinemia, se suelen tratar con cirugía transesfenoidal, y las invisibles, realmente aquellas que no son muy bien demostrables mediante un estudio de imagen, van a ser tratadas farmacológicamente. ¿Mediante qué? Mediante el uso de bromocriptina de 5 a 10 miligramos al día para restaurar el equilibrio hipofisario normal. Hay otras situaciones endocrinológicas que pueden llevar a una infertilidad, como es el caso del hipotiroidismo, ya que se han visto que tanto concentraciones elevadas o deprimidas de hormonas tiroideas pueden alterar la espermatogenia. El reemplazo o retiro de hormona tiroidea baja o excesiva es un tratamiento eficaz para la infertilidad. Como todas estas enfermedades muestran evidencia clínica, realmente no se recomiendan las pruebas de detección tiroidea en sujetos con infertilidad. Quiere decir que, por ejemplo, un enfermo de hipotiroidismo o hipertiroidismo pues sobresale clínicamente por esa entidad, y digamos el parámetro secundario pues va a ser la infertilidad realmente. Otra entidad endocrinológica importante puede ser la superplasia suprarrenal congénita, ya que se ha visto que con mucha frecuencia la enzima 21-hidroxilasa es deficiente en estos casos, lo que lleva a una deficiencia secundaria de cortisol y a un exceso de producción de andrógenos. Esto vamos a ver a continuación en una imagen por qué se da. Los testículos en estos casos no van a madurar a causa de la inhibición de la gonadotropina debido al exceso de andrógenos. Fíjense bien, realmente sabemos que respetando estos parámetros endocrinológicos y estos principios sobre las retroalimentaciones en la esteroidogénesis, pues se ve que el aumento de andrógenos derivado de esta hiperplasia suprarrenal congénita pues nos está llevando precisamente a una supresión de la actividad fértil en el hombre. Vamos a verlo. Nuestra esteroidogénesis, digamos aquí en este caso ejemplificada, pues sabemos que involucra varios pasos bioquímicos importantes, complejos, que bueno, vamos a ver cómo nos van a ayudar para explicar esta enfermedad, a la hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, nos dice aquí la patología que el problema está en esta enzima, una deficiencia de la 21-hidroxilasa, es decir, que al carecerse de esta enzima no se va a poder dar la obtención de glucocorticoides adecuadamente, es decir, de nuestro cortisol se van a tener niveles inferiores. Quizá vamos a tener el resto de la vía, es decir, estos pasos previos, estos que están por aquí, pero fíjense bien, si no tenemos glucocorticoides y tenemos esta otra vía, pues vamos a seguirla, y lo que nos vamos a encontrar es que conforme dejemos de producir glucocorticoides, nuestro aumento de androstenediona y testosterona pues van a ser ampliamente observados. Por lo tanto, estos niveles altos de testosterona pues ¿qué van a hacer? Van a hacer un mecanismo de retroalimentación negativa sobre niveles hipotalámicos o hipofisiarios, y por lo tanto se modifica la actividad fértil o la actividad reproductiva en el hombre. Es un parámetro importante. Y además, ahorita, siguiendo con esta vía, vamos a ver que hay otras consecuencias clínicas derivadas de esto. Ahora, el diagnóstico de esta patología es infrecuente y de manera clásica se presenta como una pubertad precoz. Y bueno, esto se debe precisamente por los niveles elevados de testosterona. Por lo tanto, es esencial la evaluación cuidadosa en el laboratorio. En ambos sexos, de hecho con este padecimiento y la infertilidad relacionada con él se tratan mediante corticosteroides. Claro, pues era el principio fisiopatológico que tenía esta enfermedad, una deficiencia de estos corticosteroides, que por lo tanto pues nos puede ayudar a restablecer las retroalimentaciones normales sobre nuestro eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Bueno, ahora vamos a ver otra patología. En el caso de la deficiencia de testosterona,
Se ven algunos síndromes característicos que determinan precisamente la infertilidad en el hombre, pero digamos estos síndromes son a veces de etiología vista de tipo congénita. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Kallmann carecen de gonadoliberina, es decir, de nuestra GnRH, que estimula la función hipofisiaria normal. Ustedes saben que precisamente la GnRH es el eje reproductivo realmente. Y entonces, estos pacientes que realmente se caracterizan por tener anosmia y otros problemas relacionados con su desarrollo sexual, ¿sale? Tienen esta característica de la infertilidad y que puede tratarse de manera muy eficaz con, fíjense bien, hormona gonadotropina coriónica. Bueno, ¿esto por qué? Porque fíjense, la hormona gonadotropina coriónica es un tipo de gonadotropina, ¿cierto? Y bueno, eso pues la emparenta, digamos, de cierta manera con la FSH, LH, que restablecerían pues la actividad reproductiva normal. Esta hormona gonadotropina coriónica se utiliza en 1000 a 2000 unidades 3 veces a la semana. Y en ocasiones se acompaña del uso de la misma FSH o folitropina. En ocasiones así lo encontramos farmacológicamente. Esta folitropina viene en su forma recombinante y también se utilizan 75 unidades internacionales 2 veces a la semana para reemplazar estos niveles de gonadotropinas anormales, y también es posible aplicar reemplazo de gonadoliberina de manera pulsátil. Claro, porque este fue el principio fisiopatológico de esta enfermedad, y en este caso pues utilizaremos de 25 a 50 nanogramos por kilogramo cada 2 horas mediante una bomba de infusión portátil en estos casos. Fíjense bien, aquí vemos este eje hipotálamo-hipófisis gonadal, en el cual precisamente nuestra diferenciación de los órganos sexuales secundarios y todas las alteraciones sobre la fertilidad se ven precisamente sobre estos sistemas hormonales. El problema en el síndrome de Kallmann fue en hipotálamo, y por eso las consecuencias clínicas y por obvio la infertilidad. Ahora, es de esperar que en estos pacientes se encuentren espermatozoides en el eyaculado a partir de los 9 a 12 meses después de iniciado el tratamiento, lo cual es muy benéfico para nuestros pacientes. Y dado que los regímenes de fármacos inyectables son largos, complejos y costosos, pues claro que va a ser una buena práctica para algunos varones criopreservar espermatozoides móviles una vez que se encuentren en el eyaculado. Pero bueno, esto es en cuanto a una deficiencia de testosterona. Claro, eso no lleva a infertilidad, pero de igual manera, un exceso de testosterona nos puede ocasionar problemas sobre la fertilidad. Fíjense bien, en la actualidad, o bueno, sabemos que en clínica, los esteroides anabólicos son una razón muy común y subdiagnosticada para la falla testicular, en que el exceso de testosterona exógena y algunos metabolitos van a deprimir el eje hipofisiario gonadal y la espermatogenia. Eso quiere decir que el aumento de testosterona, claro, pues hace esa retroalimentación negativa que afecta el eje reproductivo normal. Ahora, al principio el paciente, pues como parte de su tratamiento, deberá descontinuar pues las hormonas ofensoras, ¿sale? Sus esteroides anabólicos, para permitir el regreso del equilibrio homeostático normal. En ocasiones hay pacientes que se inyectan directamente algunas infusiones de testosterona, o en ocasiones sus precursores de hidroepiandrosterona o algún otro medicamento, y estos deberemos de suprimirlos. Ahora, por lo general, el tratamiento de segunda línea consta de estimulación hipofisiaria con citrato de clomifeno, que digamos este medicamento lo vamos a mencionar un poquito más adelante, que es un antiestrogénico, y también se puede dar un estímulo del testículo con hormona gonadotropina coriónica o folitropina, como digamos si estuviéramos tratando a nuestro paciente con síndrome de Kallmann. Entonces, estos son los dos parámetros básicos sobre los pacientes que tienen exceso de testosterona. Pero bueno,
También quedaba de lado el tratamiento empírico de la infertilidad masculina. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en estos casos van a haber pacientes en los que no hay una causa bien definida sobre la infertilidad. Y se sabe precisamente que casi una cuarta parte de los hombres evaluados por infertilidad carecen de una causa identificable. Si la fisiopatología está mal definida, a esta entonces se le denomina infertilidad idiopática, y además otros varones en quienes se identifica una anomalía en el análisis de semen pueden carecer de destino específico para el tratamiento. Ambos grupos serán candidatos para tratamiento médico empírico. Esto es algo que debemos de considerar de manera muy importante. Pero bueno, hay ciertas claves para hacer un tratamiento médico empírico también bien en forma. No es solamente de manera aleatoria o de manera mal planeada. Este tratamiento lleva su secuencia. Esta forma de manejo realmente busca superar trastornos que están mal definidos o que no tienen un tratamiento probado, y como regla, les digo, es importante establecer una cronología del tratamiento, es decir, cuándo inicia y cuándo termina este tratamiento, y decidir con el paciente cuándo descontinuar el manejo empírico y otros caminos seguidos, porque a veces hay tratamientos complementarios. Y bueno, aquí uno de los medicamentos claves para este tratamiento empírico va a ser el citrato de clomifeno, que como les decía es un medicamento antiestrogénico sintético. Este medicamento tiene la capacidad de ser un compuesto no esteroideo, pero a pesar de esta característica química, se sabe que este medicamento bloquea la acción de las concentraciones que suelen ser bajas de estrógeno de por sí en el hombre sobre el eje de las hormonas masculinas. Como bueno, sabemos siempre las hormonas gonadales o estas hormonas finales que serían testosterona o estrógenos pueden tener efectos de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y entonces ocasionarían infertilidad. Pero bueno, entonces se da este medicamento por lo menos con la simple intención de que, pues, aunque haya poquitos estrógenos, esos pocos estrógenos no generen retroalimentación negativa sobre los controles superiores de la fertilidad, y entonces ese tiene su fundamento fisiológico para su empleo. Entonces vamos a llevar a un aumento de la secreción de gonadoliberina, es decir, desde la GnRH se va a estimular su aumento de folitropina y lutropina. Es decir, se pierde el factor estrogénico que genera retroalimentación negativa sobre estas hormonas, por lo tanto estas hormonas van a aumentar con el citrato de clomifeno. El resultado mejorado de estas hormonas suelen ser aumentos en la producción de testosterona y pueden mejorar por lo tanto la espermatogenia. Su uso en tratamiento de la infertilidad masculina realmente, a pesar de que tiene un fundamento de cierta manera fisiológico, no es oficial su uso, porque la FDA solo aprobó este medicamento para el tratamiento realmente de la infertilidad femenina. Entonces esa podría ser una desventaja, pero bueno, sí se tiene un pequeño fundamento clínico y bioquímico sobre esta situación. Ahora, el manejo con clomifeno se administra para cifras bajas idiopáticas de espermatozoides en el entorno de concentraciones bajas anormales de lutropina, folitropina y testosterona. Fíjense bien, nuestro paciente entonces debe de cumplir con estas características básicas para que digamos que es un candidato para recibir este medicamento. ¿Cuáles son estos requerimientos? Bueno, en primer lugar, pues este paciente va por un defecto sobre la espermatogénesis, ¿vale? Su espermatobioscopía es anormal, pero además fíjense, como habíamos visto, hay situaciones en las que el exceso o el aumento de ciertas hormonas pues puede ocasionar problemas sobre la fertilidad, y para dar citrato de clomifeno, lo que deberemos de considerar como parámetro clínico para establecer este tratamiento es que las concentraciones de gonadotropinas y de testosterona realmente sean bajas, porque hay algunas en las que no se cumple esta regla. Fíjense bien en esta tabla
en la cual, por ejemplo, un hipogonadismo hipergonadotrópico pues cursa con niveles altos de folitropina, de lutropina. La testosterona puede estar normal o baja, bueno, ese sería un parámetro, pero si estas dos están altas, por lo tanto no daremos el tratamiento a nuestro paciente. Pero claro, por ejemplo, hay algunos como el hipogonadismo hipogonadotrópico, en el cual todo prácticamente es bajo, ¿sale? Solamente la prolactina puede estar en sus estados normales. Y fíjense, realmente, como sabemos, en estos pacientes debemos de considerar que los esteroides sexuales tienen siempre una retroalimentación negativa sobre nuestros pacientes y otras sustancias que pueden afectar sobre la fertilidad. Ahora, el citrato de clomifeno se administra en dosis de 12.5 a 50 miligramos por día de manera continua o con un periodo de descanso de 5 días cada mes. Bueno, en dado caso de hacer nuestro ensayo clínico con este medicamento, deben de vigilarse las gonadotropinas y testosterona en suero en 3 semanas después de iniciado el tratamiento y ajustar la dosis para mantener la concentración de testosterona dentro del rango normal. Porque bueno, si llegáramos a tener una consecuencia clínica de aumento de testosterona por arriba de las cifras normales, pues eso también nos generaría el volver a perder la fertilidad. Eso es muy importante, por eso aquí sí se requiere ajustes sobre la dosis y seguimiento específico sobre el laboratorio. Ahora, concentraciones de testosterona mayores de lo normal, entonces producen, además de esa capacidad de la infertilidad, una hiperestrogenemia, ¿sale? Quiere decir que, bueno, si normalmente este medicamento iba en contra de la producción de estrógenos o de la actividad estrogénica, bueno, realmente pues si dejamos que nuestra esteroidogénesis progrese, ahorita vamos a ver en la imagen, pues estamos dando de manera secundaria una hiperestrogenemia y por lo tanto también esto va a generar una menor calidad del semen. Esto gradualmente va a irse complicando y complicando más porque simplemente un aumento de estrógenos, que era el problema inicial, ¿sale? Va a generar nuevamente retroalimentación negativa, problemas de infertilidad. El tratamiento, por lo tanto, debe descontinuarse si no se observa respuesta en la calidad del semen en por lo menos 6 meses. Y fíjense bien, vamos a ver la imagen. Como les decía, nuestro medicamento, el citrato de clomifeno, pues va a tratar de modificar o aumentar los niveles de testosterona, claro, porque es la clave para establecer una función reproductiva normal. Pero fíjense bien, la testosterona es un metabolito, o bueno, es un intermediario para poder llegar a la formación de estradiol. Entonces, conforme logremos concentraciones altas de testosterona, también lograremos concentraciones altas de estrógenos. Ese es el problema del tratamiento con citrato de clomifeno. Debemos de ser muy precisos y medir adecuadamente nuestra terapéutica para que no tengamos problemas a futuro. Bueno, les agradezco mucho su atención para este tema. Hasta pronto.